El pasado 14 de octubre se llevó a cabo la canonización del Papa Pablo VI. Este hecho ha levantado controversia no solamente alrededor del mundo, sino particularmente dentro de la Iglesia. Aquellos que se autodenominan católicos ortodoxos están en contra de esta canonización y de todo el proceso que llevó a este acto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo o lo que no hizo Pablo VI? ¿Y cuáles son los argumentos que esgrimen los que están en contra? Antes de llegar a este punto, me gustaría aclarar que desde 1969 ha habido una serie de cambios en el proceso de canonización. Sobre todo fue el Papa Juan Pablo II quien introdujo muchos cambios significativos en este proceso. El proceso se mantenía estable desde la época del Papa Benedicto XIV a mediados del siglo XVIII. Este se basaba a su vez en normas que se remontaban a la época del Papa Urbano VIII. Fue precisamente Pablo VI quien en este ámbito, como en muchos otros, impulsó una serie de normas para simplificar el procedimiento, como ya dije, en 1969, y también, como ya comenté, fue Juan Pablo II en 1983 quien completó estos cambios. Y de estos cambios, quizá el que más polémica ha levantado y ha generado discusiones que hasta hoy persisten, es el del número de milagros necesarios. En el antiguo sistema se requerían 2 milagros, tanto para la beatificación como para la canonización, es decir, un total de 4 milagros investigados y ratificados. En el sentido de esta exigencia, era dar a la Iglesia suficiente certeza moral de que Dios aprobaba la beatitud o santidad del candidato, probándolo mediante el ejercicio de su poder ante la intercesión de dicha persona. Además, claro, los milagros tradicionalmente tenían que ser excepcionales en su carácter de innegables, es decir, no podían atribuirse a causas naturales o científicas. El nuevo sistema reduce el número de milagros a la mitad. Alguien podría decir que también se reduce a la mitad la certeza moral. Como muchos han observado, los milagros presentados a menudo parecen fácilmente discutibles, lo cual lleva a preguntarnos, ¿realmente fue un milagro o se trató de un hecho sumamente improbable? Los 2 milagros atribuidos a Pablo VI son, para todos aquellos que están en contra de esta canonización, insignificantes. Una de estas personas dice de forma sarcástica: es bonito que 2 bebés sanaran o fueran protegidos de la forma en que lo hicieron, pero no hay evidencia clara de que la intervención sobrenatural de Pablo VI sea inexplicable por causas naturales. Uno de estos milagros es el que tiene que ver con una niña italiana llamada Amanda. Amanda es hija de Vanna Pinorato y Alberto Tagliaferro, quienes durante el embarazo se hincaron ante una estatua de Pablo VI pidiéndole su intercesión para que la niña naciera sin problemas. Esto ocurrió en el 2014, cuando la pequeña, en el vientre de su madre, no tenía esperanza de vivir. Esto debido a que en la semana 13 de embarazo, a Vanna se le rompieron las membranas que envuelven el líquido amniótico y la supervivencia de la pequeña era simplemente una ilusión. Según esta pareja, como ya decía, después de orarle a Pablo VI, no solamente el embarazo se completó, sino que la niña Amanda nació sin ningún tipo de secuela. Giovanni Battista Montini, o sea, el Papa Pablo VI, fue sobre todo un hombre 100% entregado a su iglesia. Esto a lo largo de la historia ha sido motivo suficiente para una canonización. Hay que recordar que casi todos los papas durante los primeros 500 años de la iglesia han sido convertidos en santos, pero a partir de 1294 y hasta 1914 solamente 66 papas fueron hechos santos.
En la cuestión política y doctrinal de la Iglesia, el Papa Pablo VI es sin duda uno de los más trascendentes de la historia. Hay que recordar que su inmediato predecesor, Juan XXIII, inició un concilio, de hecho el más reciente de los concilios ecuménicos, conocido como el Concilio Vaticano II. Durante la celebración de este, Juan XXIII falleció y cuando Pablo VI asumió como Papa, no solamente continuó con este concilio, sino que además lo convirtió en un momento simbólico de la Iglesia, porque rescató muchas cosas que venían olvidándose de los antiguos ritos de la Iglesia y fue precursor de grandes ideas para esta institución. Por lo que se refiere a la aplicación de lo legislado por el Vaticano II, convendría señalar la intensa actividad desplegada por Pablo VI y posteriormente por Juan Pablo II en este terreno. De esta forma se ha de consignar la promulgación del nuevo misal romano, de la liturgia de las horas, de un nuevo código de derecho canónico para la Iglesia latina, de un código de cánones para las iglesias orientales y un nuevo catecismo de la Iglesia católica. Todo esto además del trabajo realizado por las conferencias episcopales y el sínodo de los obispos. Todo esto, en términos resumidos, habla de la importancia del Concilio Vaticano II y del papado de Pablo VI. Ahora bien, muchos de los que han estudiado la vida y el pontificado de Pablo VI están convencidos de que su figura como pastor distaba mucho de ser ejemplar, que no solo no poseía ninguna virtud heroica, sino que le faltaban algunas virtudes clave, que su promulgación de una titánica reforma litúrgica era incompatible con su deber papal de gestionar lo que había recibido. Además, según estos estudiosos, el papado de Pablo VI ofrece el retrato de un gobierno fracasado y de una tradición traicionada. En resumen, para ellos es imposible aceptar que un papa como él sea canonizado. Por tanto, no es de extrañar que se sientan enojados por la canonización del pasado 14 de octubre de Giovanni Battista Montini y que tengan grandes dudas de conciencia sobre su validez o credibilidad. Queda claro que la polémica sobre esta canonización no es externa, sino en gran medida dentro de la Iglesia. También es cierto que muchas veces, si no es que en la totalidad de estos casos, la canonización tiene que ver con actos divinos o milagrosos y nada que ver con la persona y con lo hecho en la tierra. Paulo VI ocupó el máximo puesto de la Iglesia Católica entre 1963 y 1978. Escribió varias encíclicas, siendo sin duda la más trascendente Humana Vitae. El 6 de agosto del 78 a las 21:41 horas murió en Castel Gandolfo. Según las personas que estaban cerca de él, sus últimas palabras fueron rezar el Padre Nuestro. ¿Qué opinas? ¿Crees que es suficiente lo que hizo Paulo VI, no solamente en vida, sino aparentemente también después de su muerte, para ser canonizado? ¿Crees, como muchos, que esto se trata de un movimiento político dentro de la Iglesia y, por tanto, no hay razón suficiente para la canonización de este Papa?